A nuestra mecánica cuántica del día de hoy. Hoy tenemos a la profesora María Cecilia Castañeda en nuestra actividad de mecánica cuántica, que es una actividad multicampus del Sistema de Información Bibliográfico en conjunto con el Departamento de Humanidades de la Universidad Cooperativa de Colombia. La profesora María Cecilia Castañeda González es artista plástica y magíster en estética en la Universidad Nacional, es investigadora, curadora y guía en diferentes museos de la ciudad de Medellín. Ha sido colaboradora en varias publicaciones sobre historia del arte en Colombia. También ha trabajado en áreas relacionadas con las artes visuales, el diseño, la historia y el contexto sociocultural. Transmite en la emisora Onda Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia el podcast sobre cultura llamado La Maleta de María. Actualmente es profesora y coordinadora nacional de los cursos de Humanidades 2 en el Departamento de Humanidades de la Universidad Cooperativa de Colombia. Como artista plástica, ha participado en varias exposiciones colectivas, nacionales e internacionales, con obras que van desde la fotografía análoga de gran formato, la fotografía digital experimental y la pintura. Los temas más representativos son el vacío, la atmósfera representativa de los estados del alma y en la actualidad la migración y el desarraigo. La profesora María Cecilia nos va a hablar un poco de esa historia y de esa gran escultora colombiana, Doris Salcedo, quien en su trabajo responde en cierta manera a la situación política de Colombia y utiliza a menudo muebles en sus esculturas, eliminando su naturaleza familiar y dándoles un aire de malestar y horror. Vive y trabaja en Bogotá, la artista. Bienvenida, profesora María Cecilia. Es un placer para nosotros que nos acompañe en el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación y a todos también bienvenidos. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Gracias por la invitación. Y hoy vamos a conocer a una gran artista. Nuestros artistas colombianos son muy interesantes. Los invito a que visiten el museo más próximo en su región, en su ciudad. Esta es una invitación abierta para que nos conectemos con la cultura. Y gracias a toda la universidad que está comprometida en a fomentar estos espacios para conversar sobre lo que se mueve en el arte y en el ámbito de la cultura, gracias a la biblioteca. Un abrazo para todos, bienvenidos a esta charla, les voy a compartir pantalla y esta es una charla, una conversación, pero también es contarles cómo ha cambiado el arte en Colombia y cómo ha sido esa transformación a través del tiempo y a través de artistas como Doris Salcedo. No sé si están viendo la pantalla, Adolfo. Sí, se está viendo presentación de PowerPoint. Bueno, entonces gracias, espero que tengamos un espacio muy agradable en este momento. Y una de las preguntas principales que nos hacemos todos es cómo se hace una obra de arte. Y cuando muchas veces nos invitan a participar o a aprender sobre arte, pensamos en pintura. Entonces la pintura es una de las manifestaciones de las artes visuales y de las artes plásticas más trascendentales de los tiempos, pero tenemos otras expresiones. Y la gran pregunta que hoy se nos plantea es cómo se hace una obra de arte si todo ha cambiado tanto. Entonces, esta pregunta es la que va a girar o la que nos va a guiar alrededor de esta conversación sobre la artista colombiana Doris Salcedo, quien nació en Bogotá en 1958. Es una de nuestras artistas vivas más importantes en la actualidad. Ha sido galardonada con una infinidad de premios nacionales e internacionales. Básicamente la historia del artista Doris Salcedo es que desde muy pequeña mostró interés por el mundo del arte. Ella estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá entre 1976 y 1980. En el 84 realizó un máster en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York y allí aprendió
muchos aspectos interesantes de la movida en el arte internacional. En el 87 regresa a Colombia y entre el 87 y el 88 dirige la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali. En ese entonces obtiene una beca muy importante de la Fundación Guggenheim y Penny McCall, y en 1989 fue nombrada profesora de escultura y teoría del arte de la Universidad Nacional de Colombia. La profe o la maestra, digamos que le ha dado un giro bien interesante a la materia de escultura y a la materia de teoría del arte en estas universidades. Durante su estancia en Nueva York, cuando empezó a estudiar, a realizar estos estudios de posgrado, se interesó especialmente por dos artistas muy importantes para la historia del arte, como fueron Joseph Beuys y Marcel Duchamp o Duchamp. Entonces, de aquí parte todo el contexto de la obra de ella, unido a la historia en Colombia, a la historia de la violencia en Colombia. Este artista, Joseph Beuys, es muy interesante porque él fue un piloto nazi, él no era artista, él fue piloto nazi, pero resulta que él tuvo un accidente, cuando cae del avión, una comunidad nómada lo rescata, como estaba tan quemado su cuerpo y tan lacerado, lo aplican un ritual, pero además lo cubren lo cubren de grasa y lo envuelven en fieltro completamente. Él pasa así bastante tiempo y esa recuperación y la vida de él se la debe a los tártaros nómadas que lo envolvieron en esa grasa. Desde entonces se convirtió en artista y empezó a realizar exposiciones en Alemania conectando ese mundo mítico, ancestral, natural, con el mundo, digamos, con el pensamiento actual, técnico, y junta los dos mundos. Las obras de Marcel Duchamp y de Joseph Beuys dividen la historia del arte en dos, porque entonces no realizan pinturas, sino que se interesa Joseph Beuys por las acciones, rompe los esquemas y empieza a realizar algo que se va a denominar instalaciones. Entonces, para Joseph Beuys, la idea es más importante que el resultado. La idea del artista, también es un juego, es la vida misma, la muerte, el cambio, lo efímero, lo inmortal. Entonces realiza objetos como esta es una obra, se llama Silla con grasa, y estas obras se empiezan a exhibir y empiezan a crear una gran conmoción en la década de los 60. También este artista inaugura, junto con otros poetas y artistas, perdón, un movimiento en 1962 que se llamó Fluxus. Fluxus es un grupo de antiarte. La idea era entender el flujo, los flujos corporales, el flujo de la vida, el concepto mismo de flujo como una idea central en todo lo que era la música, la poesía, el cine, el arte. Entonces, a través de este grupo de Fluxus, empiezan a introducir el arte en la política, en la educación, en la naturaleza, en la religión, y empiezan a crear un arte que se va a llamar el arte de concepto. Entonces, en Fluxus no hay un solo artista, sino que puede ser un grupo de artistas y pueden realizar acciones en cualquier momento del día fuera del museo o en el museo. Digamos que ahí se desliga un poco la idea del arte también como arte de museo, como el gran arte. Y esta idea de todos estos artistas y toda esta revolución de los 60 también se debe a que se empiezan a romper los esquemas de la idea del museo como el único lugar de recepción de la obra de arte. Entonces, Fluxus también tiene que ver con un concepto bien interesante y es el del tiempo. Este concepto del tiempo se relaciona con lo siguiente.
la irreversibilidad y la flecha del tiempo. El tiempo fluye desde el pasado al futuro y este proceso es explicado por la ciencia como yendo del orden al desorden, llegando a la entropía. Entonces lo que nosotros vemos en el arte de hoy en día es un concepto y una forma de hacer ligada a este concepto del tiempo, ¿sí? Del orden al desorden. Y el caos empieza a ser parte del arte actual. Quiero decir, actual de mediados del siglo pasado en adelante, o sea, después prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso conocemos tantos movimientos del arte como el arte pop, el arte de la tierra, etc. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo se empiezan a juntar todo este tipo de cosas. El Fluxus emplea elementos no tradicionales en sus obras. El hierro, cosas quemadas, madera, objetos rotos, etc. Los invito a que en algún momento escuchen las piezas de piano de Philip Corner. Entonces se van a dar cuenta, él hacía conciertos donde, por ejemplo, empezaba un pianista a tocar y de repente llegaba alguien a clavar en las teclas, ¿sí? Era una fusión entre lo que era el gran arte, ¿cierto? El acontecimiento de interpretar una obra musical tradicional y sonidos y acciones que interrumpen esa obra o que se mezclan con la obra y que son parte de nuestra vida cotidiana, de los sonidos que escuchamos que no solo pertenecen a la naturaleza, sino a un mundo industrial. Si cerramos los ojos, escuchamos las teclas de nuestro computador, el celular, etcétera, y eso se va mezclando con nuestra, digamos, con todo lo que nosotros escuchamos en el día. Entonces el Fluxus pretende ser un análisis sobre el arte hoy, ¿cierto? Pretende también ubicarnos en un espacio-tiempo que va del orden al caos. Entonces esa estructura tonal tan perfecta de la música clásica empieza a ser, digamos, atravesada por elementos de la vida actual inesperados. Marcel Duchamp, que fue otra influencia del artista Doris Salcedo, fue un artista francés que se caracterizó por llevar a una exposición un orinal y lo firmó con otro nombre, ¿cierto? Entonces, esta obra se llamó La Fuente y pertenece a un estilo que se inauguró a principios del siglo pasado que se llamó el dadaísmo. El dadaísmo es el arte de la idea y él pretendía encontrar belleza en los objetos cotidianos, pero también irrumpir en el museo con objetos que pertenecen a la vida cotidiana y que no son elaborados por un artista, pero que tienen cierta estética y cierta belleza. Entonces, a estos objetos los llamó ready-made o objetos cotidianos, objetos encontrados. El concepto de ready-made o de objetos encontrados se conecta también con el tema del collage. Es por esto que cuando hacemos collage o cuando hay clases de collage es tan importante hacer referencia a estos artistas de principios del siglo. Entonces, él dijo, hay belleza en los objetos encontrados. Usted ve una ventana y dice, qué ventana tan bonita. Y él empezó a jugar con este tipo de ideas y convirtió el arte en una idea. ¿Sí? Y descontextualizó el objeto cotidiano y lo convirtió en obras de arte. Y por eso en el arte pop vemos, por ejemplo, como Andy Warhol representa latas de sopa, cajas. Así es como el arte empezó como a dar ese giro tan interesante. Otra pregunta que surge y que empieza a cuestionarse a partir de estos eventos y de estos artistas es, ¿qué es un artista? Esta pregunta todavía está vigente. ¿Qué es un artista? Ese artista que plasma, qué hace, cómo lo hace. Y otro de los conceptos fundamentales es si la pintura está muerta, ¿sí?
Este concepto se trabajó desde muchos teóricos cuando se rompe la tradición, cuando ya lo que nosotros vemos en pintura no es un rostro tradicional, no es un retrato, no es un bodegón de unas frutas bellas, y entonces la gente se empieza a preguntar por qué en la pintura empiezan a aparecer, por ejemplo, textos, palabras, o en la pintura como hacía Picasso se hace un collage, por qué le pegaron periódico a las pinturas. Eso empieza a aparecer en los museos y se empiezan a cuestionar muchos aspectos del arte. En la obra de Doris Salcedo, una de nuestras investigadoras más importantes en el arte que tenemos actualmente, en el arte en Colombia y en Latinoamérica, se llama María Margarita Malagón Curca, y ella divide la obra de Doris Salcedo en tres categorías. Una de ellas es, ella dice, hay estructuras paradójicas, ella trabaja estructuras paradójicas. También trabaja reliquias congeladas en el tiempo y realiza objetos, espacios conmemorativos desfigurados. Entonces, eso también empieza como a generar un acercamiento a otro tipo de arte en Colombia. Pero la base de la obra de arte de Doris Salcedo es el conflicto armado en Colombia, y lo ha profundizado y lo ha estudiado, y voy a hacer referencia a dos elementos importantes que atraviesan el conflicto. El primero de ellos es que en 1940 Jorge Eliezer Gaitán, quien era ministro de Educación, y en ese entonces el presidente de la República, el doctor Eduardo Santos, inauguraron el primer Salón Anual de Artistas en Colombia, que fue realizado en la Biblioteca Nacional en Bogotá. En Colombia, ustedes se preguntarán cómo sabemos cuando un artista se vuelve importante o no. Y esto lo determina en gran parte el Salón Nacional de Artistas, que en el 40 se llamaba Salón Anual de Artistas. Ese Salón Anual de Artistas está ligado a los ministerios de Educación y al Ministerio de Cultura, y se realiza en todo el país. Se hace una convocatoria y los artistas pues pueden participar, y de allí salen unos premios, y por eso es que hay tantos artistas que hoy en día son tan reconocidos gracias al Salón Anual de Artistas, que ha tenido diferentes ondulaciones a través del tiempo. Hoy en día el tema central del salón es regional, lo que hace el artista en el taller y el proceso de la obra del artista. Entonces el jurado va, mira la casa, el taller del artista, es muy bonito. El Salón Nacional de Artistas es muy interesante. Entonces, en ese discurso de apertura, Gaitán menciona las características del arte, o lo que para él el arte debía tener, o el papel del arte. Entonces, él dijo que este espacio del Salón Nacional debe ser un espacio donde el público pudiera decidir en última instancia si hay o no un arte propio. Y el segundo era convertirse en un centro de formación donde los artistas se capacitarían para juzgar y estimar con meridiana imparcialidad y sin prejuicio de escuela o de tendencia el arte de los demás. Esto es decisivo porque el arte en los 40, no sé si recuerden de pronto a Débora Arango y otros artistas clásicos, pero que quisieron romper en estos salones la tradición, quisieron cambiar el rumbo de la historia, porque hablar de un arte autóctono en Colombia implicaba muchas cosas en ese entonces, y todos los artistas tenemos influencias del arte internacional, entonces eso es bien complejo. Esta es una imagen del Salón Anual inaugurado en 1940, que pues eso ha sido súper trascendental para todo el mundo del arte en Colombia. Esto está larguito, pero es que este dato es muy importante porque en 1958 el punto de partida de la obra de Doris se conecta mucho con este momento, porque se abre una exposición muy importante en 1958
pero el tema central era la violencia. Esa exposición se realizó en Bogotá y se realizó en la Sociedad Económica de Amigos del País. Pero en ese mismo año, Alberto Lleras Camargo, que fue el primer presidente del Frente Nacional, nombró una comisión para investigar las causas y las consecuencias de la violencia en Colombia. Como resultado de esta investigación, se publicaron unos documentos con fotografías y un estudio con análisis y los testimonios de los testigos de la violencia de los 40, de los 50 y de los 60. Esto fue publicado en 1962, el análisis de los testimonios, y en 1968 un libro con fotografías de la violencia en Colombia entre 1945 y 1960. Este libro es el libro del horror, es el libro del conflicto en ese entonces, y por eso la fotografía empieza a ser un documento tan importante para el arte. Ese mismo, en 1962, el maestro Alejandro Obregón se gana un premio en uno de los salones nacionales de artistas con una obra que realizó a partir de una de las fotografías de ese libro, ¿sí? Los bocetos fueron estos sobre una tabla de hardboard, pues de madera, un boceto que realizó, es un estudio para la obra que se llamó Violencia, una obra horizontal que parece una bandera, ¿sí? Esto es parte de la colección del Banco de la República. Cuando ustedes vean una obra de Obregón, ustedes van a ver una obra abstracta, y esas obras abstractas muchas tienen que ver con este libro de la violencia, y ahí hay personas, es que uno no las ve al principio, pero cuando uno empieza a mirar la obra detenidamente, es una obra que nos invita a mirarla detenidamente y a estudiar la obra de Obregón. Entonces mucha gente cree que Obregón es muy bonito, y Obregón lo que tiene es una historia cargada en cada una de sus obras que trasciende la historia de nuestro país. Este es otro boceto, se llama Apunte para la Violencia. Observen aquí, esta fue a partir de una fotografía de ese libro, es Apunte para la Violencia, otro de los bocetos, y lo va el artista lo que hace es que empieza a construir una obra abstracta a partir de un cuerpo, ¿sí? Y finalmente termina con esta obra. La gente lo que ve es un paisaje al principio y después empieza a mirarla con detenimiento y ve un cuerpo, y cuando empieza a ver el cuerpo, empieza a ver los rasguños en el cuerpo y los accidentes que la misma pintura genera a través de su textura, tanto en la piel como en el fondo y en la forma. Y es una horizontalidad, porque es como una bandera, ¿sí? Por eso se lo gana. Y en ese entonces, una crítica de arte, Marta Traba, habla del cuadro, escribe sobre el cuadro, el cual es conmovedor, y lo describe muy bello. Dice: el cuadro es absolutamente gris, absolutamente sordo, absolutamente silencioso. Por primera vez, la tragedia tiene un intérprete a su inmensa medida. Resulta que Obregón, la obra de Obregón, actualmente la conectamos con los estudios del artista o los trabajos del artista Francis Bacon. Esta obra se llama El Papa lo siente, es un grito sordo y es un estudio del retrato del Papa Inocencio X que Velázquez realizó en 1650. Este es el retrato del Papa Inocencio, pero como está, observen que el Papa está contenido y aquí está gritando. Entonces hay una reinterpretación. Los artistas trabajamos muchas veces con base en otras imágenes, entonces hacemos como citas de otras imágenes. Este es el caso del artista Francis Bacon en 1953, y los artistas colombianos hemos tomado mucho de Francis Bacon por esas situaciones.
Entonces son transgresiones físicas que también se trasladan al óleo, a la pintura, a la acción misma del pintar, al cómo pinta el artista, al trazo. Y Marta Traba hablaba de este entonces, de este elemento del arte colombiano como el caos en que vive el hombre y al mismo tiempo la desintegración física del hombre en ese caos. Entonces, los conceptos que trabaja Doris Salcedo en la obra, su obra se compone de objetos que ella encuentra y los recontextualiza, los cambia, los transforma, y a eso lo llama ella escultura simbólica. Entonces ella da clases de escultura, pero no enseña a hacer una forma concreta, figurativa, sino que se va a la escultura de concepto, a la escultura simbólica. Esos objetos recontextualizados son los que transmiten otros significados que se conectan de otra manera con el espectador, y ella retoma eso del ready-made de Marcel Duchamp. Una de las primeras obras de ella eran unas camisas de algodón. Esto se relacionaba con las masacres en los pueblos y la muerte de muchos campesinos, y dejaban viudas, que dejan viudas a muchas mujeres. Entonces son las camisas perfectamente blancas, planchadas, almidonadas, atravesadas por una vara de hierro. Esto es en el museo. El museo se ve solo, una sala gris, un muro blanco, uno entra y están las camisas. Y entonces es el silencio, pero uno ve en el fondo las camisas en un perfecto estado. Es una obra bien interesante. Al lado de esta obra estaban las camas, unas camas sin colchón. Entonces es enigmático. Esta obra empezó a ser parte, ella junta, es muy bonito porque ella empieza a juntar una obra con otra, ¿cierto? Entonces de una obra deriva la otra, y la intención de ella es empezar como a investigar mucho más sobre la violencia en Colombia, y hace un trabajo que se llama atrabiliarios. Entonces las palabras, los títulos de las obras tienen también un significado muy potente que ella conecta con lo que es la obra. En Atrabiliarios, les voy a mostrar la obra Atrabiliarios. Es una obra que uno entra al museo y hay unos nichos, y en los nichos hay unos zapatos, y estos zapatos pertenecen a personas que han fallecido de manera violenta, y nos recuerda un poco a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y también a una historia que hay sobre cuando una persona muere trágicamente, lo primero que sale de su cuerpo, lo que se suelta de su cuerpo son los zapatos. Entonces, estos fueron zapatos de los familiares de mujeres que desaparecieron misteriosamente de sus hogares, de las mujeres desaparecidas. Atrabiliarios significa de genio destemplado o violento, ¿sí? Pero también se conecta con el concepto de la bilis negra o la bilis de la melancolía. Entonces, Atrabiliarios empieza a ser así, eso que uno ve una cosa borrosa porque ella cose una piel de animal con hilo quirúrgico al muro, así como lo escuchan, lo cose al muro. Entonces, uno ve metido en el muro los zapatos. Es una cosa bien enigmática. Este tema se llama La casa viuda y es una puerta. Entonces, la casa viuda hace parte también de esa historia, de las historias de extrema violencia, y empieza a preguntarse, a indagarse por el habitar, por el ser, por el existir en un lugar privado propio. Observen que esta obra es de 1992. Ella trabaja esta obra y la va reconstruyendo y le va aumentando cositas, y la expone en diferentes lugares, y por eso cuando se fecha la obra de estos artistas, se fecha de una manera extensa, del 92 al 95, etcétera. Entonces, la casa viuda hace falta a lo que un pensador denominó un no lugar, un lugar de paso, imposible de habitar. Entonces, el desplazamiento forzoso
se conecta también con ese no lugar. Es bien interesante, es una puerta en el espacio. Y comienza a hacer unos objetos que los rellena de cemento, de yeso, anclados en el tiempo, se siente un peso, una soledad, es impresionante porque son unos objetos pesados, como un arrume de cosas guardadas, y esto hace parte de la colección de atrabiliarios. Bien interesante esta obra. En el 97 crea una obra de arte que se llama La túnica del huérfano. Bueno, entonces lo que ustedes ven ahí es una mesa, ¿sí? Esta mesa, si ustedes observan, es así. Hace como un collage, junta dos mesas que no casan. Eso no casa, eso fastidia al ojo, porque el ojo trata de juntarlas y eso no se puede juntar por ningún, o sea, eso no da. Entonces, la túnica del huérfano es una mesa unida por cabellos. Entonces esos cabellos empiezan a formar un tejido. Ese tejido es el que va a unir las dos mesas que se oponen. Una mesa pertenece a una casa y otra mesa pertenece a otra casa. Las mesas son objetos domésticos, violentamente modificadas, cortadas, ¿sí? Pero el pelo es orgánico. Entonces, ese pelo es cosido y pegado a las mesas para unirlas, ¿sí? Ella agrega un elemento orgánico a un elemento que no lo es. Entonces, es una obra fronteriza. En el 2002, no sé si vamos bien, si me están escuchando. Total, María Celio, aquí estamos. Es que a veces es necesario, yo creo que prender la camarita para que no se sienta tan sola, como que no, a quién le estoy hablando, pero sí, acá estamos Es que todos. yo me voy encarretando porque la obra de Doris Salcedo es muy impactante. En el Súper. 2002, sí, muchas gracias. En el 2002, Doris Salcedo hace un homenaje para no olvidar a nuestros muertos y de ahí en adelante se convierte como en una idea fija en ella, no olvidar a nuestros muertos por violencia. Y empieza en el Palacio de Justicia a descolgar 280 sillas vacías, ¿sí? Entonces, hace homenaje a la toma al Palacio de Justicia. 280 sillas de madera y es una acción continua desde por la mañana hasta tarde en la noche y empieza a descolgar, a descolgar, a descolgar, a descolgar las sillas. Es bien impactante esta obra. Ya se empieza como a desligar del museo y empieza a salir al espacio público. Entonces la Plaza de Bolívar empieza a ser su escenario preferido para una cantidad de acciones que empieza a realizar. Entonces, es para no olvidar, es para que nosotros siempre recordemos todo lo que ha pasado en nuestro país, es una especie de denuncia. Recordemos que la toma al Palacio de Justicia fue en 1985, el 6 de noviembre, que fue una cosa muy fuerte en la historia de Colombia. Luego, retomando esta idea de las sillas, hace una instalación en la Bienal Internacional de Estambul en el 2003 y en un espacio que fue derribado en una toma en Estambul, ella lo llena también de sillas. Entonces, hace alusión a esos espacios, a las escuelas, a las instituciones, a las viviendas que son destruidas en la guerra. Y eso es inmenso. Eso fue una locura, fueron 1.550 sillas. No le da miedo ni el tamaño, ni la cantidad, ni la forma, y ella cada vez investiga nuevos métodos para hacer escultura. Esta se llama Tenebrae y esto era una cosa muy extraña
porque para uno atravesar, uno si caminaba tenía que atravesar por ahí. Pero por ahí, por esa entrada, estaban estas barras de plomo y acero. Tenebrae significa tinieblas, oscuridad o sombras. Entonces divide dos salas contiguas con este tipo de elementos y hace como relación a todo lo que fue destruido durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y otros actos violentos. A partir de ese entonces empieza a exponer sus muebles pesados, sus muebles, digamos, extraídos de otras historias, de las casas que fueron abandonadas por la violencia y los lleva a los museos. Digamos que hay una reflexión en torno a este tipo de arte, a la conexión entre el arte y la política, que digamos, se nos pregunta mucho sobre si esto es una obra de arte, si esto es una acción, si esto se llama happening, si esto se llama performance, instalación, cuál es la relación entre el artista, la obra y el espectador, cuál es el papel del espectador cuando llega al museo y se encuentra una obra de estas, ya no tiene que mirar el muro, ya la debes recorrer. Y si esto es una especie de activismo artístico y hasta dónde el papel del artista debe atravesar todo este tema político y social. Entonces hay gente que está en contra de que el artista esté conectado con lo político y realice activismo para recordarles, para que el pueblo tenga memoria, ¿sí? Entonces, eso a veces crea como un choque cultural. Empieza a plantearse muchas preguntas y empieza a hacer acciones. Esta se llama acción de duelo y fue una intervención en la Plaza de Bolívar el 3 de julio del 2007 en Bogotá, para recordar siempre a las víctimas del conflicto armado en los últimos años. En la misma plaza, ella convoca a jóvenes, a diferentes personas que quieran ayudarle en las obras, abre una convocatoria, la gente se inscribe y realiza este tipo de intervenciones en el espacio público. Entonces, es muy importante ver cómo esta artista adquiere un compromiso social y además la obra es construida por un colectivo de personas que no son artistas necesariamente. Finalmente, la pregunta es, ¿quién hace la obra? Entonces, la obra es del mismo pueblo, la obra es del otro. Entonces, hay como una especie de traslado de la obra, ¿cierto? Y queda en manos de quien la empieza a construir. Esta obra son 1900 pedazos de tela con los nombres escritos en cenizas de 1900 víctimas del conflicto armado. Esta obra duró 6 días. Los participantes se reunieron en diferentes lugares, en la Universidad Nacional y en el Claustro San Agustín, para plasmar los nombres de estas víctimas y finalmente construir con telas blancas o ubicarlas en la Plaza de Bolívar. Fue muy interesante y hace parte, y esta obra se creó a raíz de la crisis del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC tras el triunfo del no en el plebiscito. Otra de las obras representativas de ella y la más como nombrada o popular de ella es esta zanja. Esta es una herida en el piso. Esta obra, la Galería Tate Modern de Londres invitó a Doris Salcedo a realizar una obra en su galería. Conociéndola, ellos pensaron que iba a llevar a la galería los muebles, ¿cierto? Una instalación o una acción o fotografías, etc. Entonces, hay un salón en el Tate que se llama La Gran Turbina. Es un salón gigantesco.
Y ella, bueno, le dieron el espacio. Cuando ella lleva todo su equipo de trabajo, cuenta con un equipo de investigadores y de trabajadores bien grande, construyó una obra que se llama Shibboleth. Ella hizo la instalación con aspectos técnicos muy complejos, muy difíciles, y cuando abren la galería se encuentran con que el piso está partido. Es decir, una enorme grieta grandísima de 50 centímetros de ancho, súper desconcertante, o sea, no había cosas. Entonces la gente entraba y veía esto. Ella construyó sobre el piso de la sala esta gran grieta. Y esto fue muy interesante porque nos habla de las grietas en la vida, las grietas en el mundo. O sea, la poética de esta obra tuvo mucha resonancia a nivel internacional por lo que significaba, por la simpleza, pero también por lo que conmovía a los espectadores. Entonces, Shibboleth es una palabra hebrea que significa espiga. Voy a leer un poco aquí. En el capítulo 12 del libro de los jueces se narra la guerra de dos tribus hebreas que termina en el genocidio de 42.000 miembros de la tribu de Efraín que cruzaban el río Jordán en busca de su salvación hasta llegar a la región de Glad. Los efraimitas eran identificados por sus enemigos porque no sabían pronunciar el sonido sh, she, y en lugar de decir Shibboleth pronunciaban Sibolet. Así la palabra se convierte en una metáfora de la exclusión y por eso la nombra de esta manera, Shibboleth, ¿sí? Entonces es una de las obras más importantes, más trascendentales, representa pues como todas esas exclusiones que se viven hoy en día. Otra de las obras del 2011 y del 2012 es una obra delicada, así como trabaja con esos materiales duros, como una cosa de ingeniería, trabaja otras obras que son cosidas, tejidas, de una delicadeza impresionante. Esta se llama A Flor de Piel y es una manta, es como una cobijita. Y es hecha a partir de petalitos de rosa que los van cosiendo. Entonces ella contrata un equipo para que cosan los pétalos con hilo quirúrgico. Ustedes saben lo que es un pétalo de rosa y coserlo, pero esa manta con la luz también se va como quemando y el color parece como de sangre. Entonces, es bien bonita, es una obra difícil y hace homenaje a las mujeres violadas y torturadas en el contexto del conflicto armado en Colombia. Empieza a trabajar con ese tema con mucha frecuencia. Aquí vemos los pétalos tejidos con una delicadeza impresionante. Luego de esto, vuelve al tema de la ingeniería y realiza una obra con agua o una obra efímera. Entonces, esta obra requiere un gran conocimiento técnico porque en el piso empiezan a salir unos nombres en agua. Entonces es una cosa delicada, bella, se llama palimpsesto. Palincesto es cuando uno ve como un muro en el que se han puesto muchas letras, muchas cosas, como en el centro de una ciudad que uno ve que en un muro se marcan y se marcan y se marcan. También los indígenas que realizan palimpsestos, que son marcas, huellas imborrables que significan cosas una sobre otra. Entonces es para volver a escribir y volver a escribir encima una y otra vez un nuevo texto. Entonces estos son unas placas de concreto donde van apareciendo en el día los nombres de unos inmigrantes. Empieza a preocuparse por las travesías que realiza el ser humano para poder tener una mejor vida. Entonces esto es agua, es como si ella dice literalmente como si la tierra llorara, entonces son lágrimas de la tierra. La instalación más grande la hizo aquí en el Palacio de Cristal en Madrid. Bueno, estas obras que ella empieza a trabajar en Colombia en la plaza se llaman contramonumentos. Hay monumentos, antimonumentos, pero aquí vamos a entrar
para ir cerrando ya este tema de Doris, en el tema del contramonumento. Ustedes vieron todas las protestas de los jóvenes que derribaron muchos monumentos en diferentes ciudades del mundo y en Colombia. Y entonces ella empieza a pensar en el concepto de contramonumento y realiza esta obra que se llama Fragmentos en el 2018. Son una serie de baldosas de 60 por 60 centímetros de metal fundido de armas entregadas por la guerrilla de las FARC. Entonces, fueron martilladas fueron fundidas, crearon unas láminas, fueron martilladas por un equipo de mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces, ellas armaron las baldosas, las martillaron, lo que ellas expresan a través de esta experiencia es bien interesante. Entonces, es un arte de la experiencia que se convierte en memoria y que ella dice que ella quisiera fundir todas las armas del mundo y que se convirtieran simplemente en eso, en fragmentos de la memoria. Entonces ella hace un piso, la obra es un piso gris, pero cuando la gente camina siente el metal, ¿cierto? El metal es frío, helado, gris, entonces cuando camina se siente el metal. Un contramonumento es una obra artística que subvierte la lógica de los monumentos tradicionales. Por lo general se hace en colectivo y reconocen aquello que se supone que debemos olvidar, pero que es importante guardarlo para la memoria de un país y para la historia de una nación. Entonces, esos son los contramonumentos y por eso Doris Salcedo trabaja así. Un contramonumento, las características son es que se convocan personas para que las realicen, son colectivas, se construyen con historias de muchas personas, a muchas voces, a partir de, no de una idea como de que este árbol me pareció bonito, lo voy a pintar, sino de historias de las personas. Aluden a la memoria, se acaban, son efímeras muchas de ellas. Crean un punto de inflexión en la historia, se conectan con una generación o con un momento histórico de una generación, buscan reaccionar y que la gente reaccione, que el espectador se conmueva de una manera determinante frente a esta historia. Nos llevan a no a presentar héroes ni antihéroes, sino que todos somos parte de una historia y aquellos que han sido los más olvidados, las víctimas, en fin, son convertidos o mostrados o sacados a la luz a través de las obras de arte. Ella últimamente está haciendo obras de arte que son muy delicadas. Esta es una obra de arte que son una especie de vestidos, de sacos, que expone en la galería y se llama Olvidadas. Son unos hilos y las obras se vuelven transparentes. Uno entra al museo, Olvidadas es porque uno entra al museo y no ve la obra. Uno tiene que acercarse al muro porque uno ve una cosa. Y cuando llega, empieza a ver estos sacos transparentes. Se llama Olvidadas. Cada una tiene X olvidada, ¿cierto? Esto fue del 2021. Y una de las últimas obras del 23 se llama Desarraigados. Esta es una instalación realizada con ramas y raíces de árboles muertos. Se realizó en el Emirato de Shahar y es muy bella porque ella empieza a preocuparse por la casa. Yo creo que esa preocupación le venía desde mucho antes, pero el tema de no tener casa. Ustedes saben que esto alude a muchas situaciones, no solo al desarraigo, sino a la tragedia. Entonces, estos son ramas de árboles secas y ella empieza y construye una casa con esto. Entonces aborda la transformación, la pérdida. Ella se relaciona ahí mucho con el conflicto ruso en Ucrania y con las tragedias sísmicas en Siria y Turquía. Y bueno, es una persona muy sensible, ha recibido muchos premios. Con la plata de estos premios es como construye muchas de sus obras. El último se lo otorgó Japón, fue otorgado desde Japón y fue muy, muy conmovedor
porque fue a toda su vida, a toda su obra. Ellos otorgan este premio a las personas que han trabajado por la memoria de las víctimas en algún país. Entonces, todos se conectan de alguna manera estos premios con las historias que ella nos narra. Su último trabajo, ella está trabajando el concepto de el crimen de domicilio, destruir casas. Y ella narra de esta manera, dice, me puse a pensar qué significa estar en un lugar completamente destruido, estar destruida su casa, su familia, su barrio, su ciudad, todos los referentes que se tenían, y solamente está sumido en una desorientación completa. Y sin embargo, en estos momentos necesitamos una casa para pensar, para tener vida, para ser humanos. Y hace alusión al filósofo Emmanuel Levinas, que trabaja mucho la otredad, ¿cierto? Lo único que le queda al ser humano es la vulnerabilidad de su piel, de su ser, de su cuerpo, ¿sí? Entonces ella, a partir de esa frase, dice, cuando uno no tiene casa, ¿a uno qué le queda? El pelo. Y así como las arañas sacan del abdomen la seda para construir su casa, la telaraña, ella va a construir una casa con pelo. La está empezando a hacer. Ella tiene el taller en Bogotá y se llama La Casa Tachada. Y piensa construir una casa así. Es una casa construida con pelo. Los chicos están tejiendo en este momento en el taller de Doris Salcedo la casa. Es que es una cosa sutil. Es muy interesante. Entonces, durante esta charla retomé algunos apuntes de Marta Traba, que pues se interesó mucho por el arte en Colombia. Ella es argentina, se nacionalizó aquí y tiene varios textos que son interesantes de leer. Entonces, bueno, esa es mi impresión sobre el artista Doris Salcedo. Creo que es importante conocer a la artista, conocer nuestros artistas colombianos y bueno, si desean hacer algún apunte, algún comentario a la obra, si la han visto, con mucho gusto. Por favor, ya es hora de que entonces levantemos las manitos. ¿Quiénes quieren participar? ¿Tienen alguna percepción de lo que nos ha enseñado hoy María Cecilia? ¿O quieren aportar algo? Bien pueda. ¿Cómo te pareció, Judy, la obra? No, me encantó. Ven, pero yo sí tenía como la inquietud, es que las obras de ellas casi todas son como de desolación. Sí, Es todas, cierto, todas son todas. como de desolación, como de tragedia, porque yo veo, por ejemplo, esas sillas amontonadas y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué pasó Lo, por acá? ¿Cierto? Claro, lo que Sí. pasa es que uno dice, bueno, un artista, entonces un Ujú, artista es el que pinta la belleza y ujú. el concepto de belleza ha sido muy cuestionado en el arte y más en la actualidad, porque hay un compromiso social del artista con la realidad y más la realidad de nuestro país o la realidad Ujú. internacional. Sí, el contexto es saber qué hay detrás de ellos, ¿cierto? Qué hay Sí, detrás de esa exacto. desolación, qué hay detrás de ese piso que tú mostrabas, por ejemplo, porque para Sí, cualquiera puede entrar allá y el que no entienda de arte dirá, ay, ¿qué es esto? ¿Cierto? O sea, eso, no le encuentra como el sentido o el valor sí, al arte como tal, a la obra. eso. Esa me pareció, me encantó. Sí, pero es muy interesante lo Es, que dices, de que a veces sí. uno entra a un museo pensando en que, ay, la Mona Lisa tiene un gran valor económico, histórico, social, de todo, ay, qué rico tener la Mona Lisa, comprarla y llevármela para mi casa. Esta obra es muy distinta, uno no se la lleva para la casa, no es Sí. para decorar ningún espacio, es para reflexionar. Reflexionar, sí. Aquí en el Sí, chat, no sé si tengan alguna excelente interpretación. Dice Héctor Héctor, Fabio gracias Héctor. del Campos Cartago. No sé si de pronto alguien más quiera. Ah, Felipe, bien pueda Felipe, Felipe. Muy buenas tardes, ¿cómo están? hola Felipe, bien, gracias, ¿y tú? Muy bien. Quedo muy emocionado porque ver a Doris Salcedo es ver ese grito de la gente en Latinoamérica que se expresa a través del arte todo aquello que la historia y los medios de comunicación a veces no cuentan, o que cuentan con tanta regularidad que uno ya tiene muy habituado y ya no le causa dolor. Entonces, por ejemplo, pienso en obras como la de Guayasamín, que es Sí, de Quito,
que él hace una obra absolutamente emotiva, mostrando todas las emociones negativas del ser humano y cómo dentro de esas emociones también hay humanidad. Y es que uno Totalmente. no piensa a veces en ese tipo de cuestiones, como nos decía ahora Judy, uno cuando piensa en arte piensa solamente en lo bello, pero el arte también tiene como objetivo justamente conmover, mostrar lo feo, mostrar lo que nos causa mala impresión, porque eso también hace parte de lo que nos conforma como seres humanos y a veces en la visión tradicional se deja de lado, puesto que se está buscando los valores aceptados por la sociedad y está esa perspectiva de que tenemos que ocultar lo otro. Y también me quedé pensando en que yo conocía los no lugares desde la perspectiva de Maraudé y de Sigmund Bauman, pero no conocía a Claro. Robert Smithson, por ejemplo. Entonces es bueno Sí, saber que hay un autor que con antelación ya estaba hablando de ese tipo de conceptos en el arte y que luego fue trasladado a la antropología y a la sociología. qué interesante, pero muchas gracias. Sí, lo que tú expresas es muy interesante porque hablas del valor del arte o del múltiple valor del arte desde todos los puntos de vista desde donde debemos mirarlo, afrontarlo y ese compromiso de los artistas. Muy interesante. Y En el Guayasamín chat, es muy bello. María C. Elizabeth Gabriela Pavón dice, definitivamente una artista muy profunda y poética, hermosas creaciones, me gustan las intenciones de impactar al visitante y al público con materiales y significados tan puros y pasionales. Sí, ah, qué bonito. Sí, es muy pasional, pero es una pasión que ella estudia y que ella no se deja llevar solo por la emoción, sino que ella conversa con las víctimas, hace un estudio, hasta donde está, hasta los acontecimientos, recorre este país y otros países buscando esas historias. Joana. María, muchas gracias por la intervención, estuvo muy bonita, nos aclaraste muchas cosas. Yo veo también en ella como el rescatar la memoria que es tan importante, ¿no? Porque a veces sí podemos leer, podemos saber que hay violencia, pero cuando uno ve este tipo de cosas, le hace sentido y también lo sientes y hay una interpretación y una explicación. Creo que eso ayuda también a que uno pueda estar más cerca a ese contexto y familiarizarse más con eso y no sentirse como tan distante o tan aparte de lo que pasó y eso no me tocó y eso pues no lo sufrí. Pero yo creo que eso es como la capacidad que tiene ella, ¿no? De que de verdad puede transmitirle a uno pues esa historia que no es tan bonita de los colombianos. Entonces me parece que es importante en ese sentido. Tan bonito lo que dices porque es otra manera de acercarnos a nuestra historia en Colombia. Yo creo que todos hemos sido víctimas de este conflicto y somos parte también de la obra de ella. Es como sentirnos parte de la obra de ella. Es muy bonito lo que tú expresas, esa cercanía. Yo creo que todos tenemos algo de artistas y guardamos siempre un recuerdo, una reliquia, un detalle de alguien que ha desaparecido de nuestras vidas, de nuestro entorno, y bueno, eso es arte también. Muy bonito, gracias Joana por acompañarnos. A ti, gracias. Bueno, María C., creo que no hay más comentarios en el chat. No sé, Adolfo, si de pronto tengan algo que Por aquí nos mencionar. escribe Elizabeth Pavón. Por ahí dicen que el arte no es arte, sino impacta, incomoda Sí, o hace reflexionar. Yo claro, también añadiría la parte de no dejar únicamente el arte en los museos, sino que se ve también que ha cambiado mucho eso, que es una visión que se tenía que únicamente el arte era lo que estaba dentro de un museo, en cuatro paredes o algo, sino que ha salido a otros espacios. Lo vivimos mucho también en muchos lugares de Colombia donde se hacen este tipo de exposiciones que a pesar de que yo no esté directamente involucrado con que voy a ir a ver el arte o voy a ir a un museo, al pasar por ciertos sitios como por ejemplo la Plaza de Bolívar, es representativo porque esto me está impactando y está generando una idea en mí de qué será lo que están haciendo ahí, porque esas sábanas, estos nombres, algo. Entonces, es algo también que yo rescato mucho y que aprendí también hoy
con el trabajo de Doris Salcedo, que es sacar ese arte también nuevamente a la calle y hacerlo un poquito más familiar. Sí, y en ese sentido es porque el papel del museo también está siendo muy cuestionado en los últimos tiempos, porque si bien su función, una de sus funciones es guardar, conservar, preservar las obras de arte, también cuál es entonces el papel del artista relacionado o con el museo o con la sociedad y dónde va a exhibir o a exponer sus obras, sus ideas. Y se supone que el arte es democrático, es para todo el mundo, debe estar abierto y que se supone que uno no debe pagar una entrada a un museo, porque eso es un, digamos, un bien, un material que nos pertenece a todos. Perfecto, no sé si haya más preguntas. Si no, pues recuerden firmar la asistencia. Para nosotros es muy importante que se diligencie la asistencia. Y a María Cecilia, nuevamente agradecerte por todo ese apoyo que siempre nos brindas al sistema de información bibliográfico, un conocimiento más, un aprendizaje más que nos llevamos para nuestras casas y para todas esas cosas bonitas que siempre nos dejas como enseñanza. Muchas gracias, María, y a todo el mundo. Recuerden que tenemos mecánica cuántica también de nuestro sistema de información bibliográfico. Gracias, María. Muchísimas gracias a todos. Adolfo, muchas gracias por su participación en el Campus Medellín para Todos. Y también les quiero recordar que la próxima mecánica cuántica que tendremos, para que por favor se agenden desde ya, es el 25 de abril a las 4 de la tarde y se llama Desigualdades y Violencia en Jiménez por Juan David Cruz Duarte del Campus Bucaramanga. Después tenemos también a John Firal, no sé si de pronto María Cecilia lo has escuchado, también es escultor, va a estar con nosotros también, entonces sería muy importante que ustedes entonces se preparen para las otras mecánicas cuánticas. Dios les bendiga y también hagan también la invitación en sus campus, compañeros, y pues los que estén aquí con los estudiantes y demás. Gracias a todos. Feliz fin de semana, María C. y todos. Gracias a todos, un abrazo y vámonos para el museo el fin de semana. Ay, qué rico. Gracias. Un Sí, Gracias. abrazo, Feliz fin de sí. semana. Chao. Bueno, hasta chao. luego, chao. Gracias. Gracias, chao.